Iglesia, bendiciones, muy buenas tardes o noches a la hora que estemos conectados. Quiero bendecirlos y darles una palabrita. Recuerden que la Biblia es un libro que nos enseña a honrar. Es un libro que está lleno de bendiciones, es un libro que nos enseña a atraer esas bendiciones a nuestra vida. Pero ¿cómo se revela eso a través de nuestra vida? A través de las acciones. Es difícil, es imposible que tú recibas una palabra y no la pongas por práctica, porque la práctica es lo que hace que la bendición de Dios descienda. Hay una palabrita, me gusta, encanta esta palabra, y yo sé que usted la ha leído muchas veces y ha sido caballo de batalla en muchas ofrendas, y dice, está en Proverbios 3, versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hermano, ayer que fue 4 de julio, compartía yo con unos amigos míos una cena, y dramáticamente uno de ellos dice, ¿qué estamos celebrando? Pues no estábamos celebrando nada. Sin embargo, vino a mi cabeza que hacía 6 años había llegado yo a esta tierra de Pérez Celedón, donde Dios me trajo con una asignación totalmente diferente a la que hoy en día pues estoy viviendo. Y digo esto porque en aquel entonces yo venía de un cristianismo demasiado pausado, lleno de contradicciones, con una doctrina totalmente diferente. Y recuerdo, no sé, tal vez tenía unos 6 meses de estar ya aquí en Pérez Celedón, y vino una profeta de Grecia, tal vez ustedes se acuerdan, la profeta Rosa Grasso. Y ese día pues hubo una palabra de confrontación, había una ofrenda especial, una ofrenda que se llamaron a 5 personas para que dieran una ofrenda en aquel entonces de $1000. Tal vez usted recuerda, usted fue uno de ellos, pero a mí me llamó mucho la atención porque cuando yo llegué hasta el altar, ya las 5 personas habían tomado los 5 primeros lugares, valga la redundancia. Sin embargo, el profeta, nuestro apóstol, al ver mi actitud, me dice, ¿usted quiere hacerlo? Le digo, sí, yo quiero hacerlo. Era la primera vez, iglesia, déjeme contarle esto, porque eso tal vez es una palabra que podrá confrontar a algunos de ustedes. Porque si hay algo que nos golpea a nosotros, es cuando nos hablan de ofrendas y diezmos. ¿Por qué? Porque hemos recibido una doctrina totalmente diferente a lo que Dios establece en su palabra. Y ese día yo tomo el reto. Voy a hacer un paréntesis porque días atrás, en la casa que yo alquilaba, yo hice un acto profético. Estaba atrás en la parte trasera de la propiedad, chapeando. Y me vino una palabra a mi mente y ese día me quité las botas, me quité las medias, me paré en tierra y dije, Señor, no sé si es esta propiedad o cuál, pero tú me vas a dar aquí una propiedad en Pérez Celedón. Y lo hice con fe. Días después, como les repito, viene esa profeta, viene ese reto, que para mí fue un reto, y yo tomo esa acción. Yo tomo y doy esa ofrenda. Y la di con gusto, la di con fe, con agrado. No había terminado el año de haber llegado yo a Pérez Celedón, cuando llego a un lugar aquí cerca en Miravalles, y Dios me dio una propiedad, pero algo en lo cual yo siempre había soñado, que era vivir cerca de una montaña, que el vecino más cerca estuviera como a 300 metros. Dios me dio eso. ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Porque yo soy bueno? No, porque yo simple y sencillamente hice una acción a una palabra, a una promesa. Yo honré con mis bienes y Dios llenó de mosto mis graneros. Déjeme decirle algo. Lo que usted no honra, no se le va a revelar. Cuando nosotros honramos la casa en la cual nosotros nos congregamos, por ejemplo, la comunidad de Martillos de Guerra, es una comunidad que en los últimos meses, y eso no es un secreto para nadie, es una iglesia sin paredes, pero es una iglesia activa, es una iglesia que se sigue moviendo, es una iglesia que todavía en Argentina y en otros lugares del mundo
llega la palabra de nuestro apóstol. La palabra de Dios se ha ensanchado y nosotros, entendidos de este asunto, entendidos que la palabra de Dios se sigue cumpliendo, no en paredes, sino en templos como tú y yo, seguimos honrando esa palabra. Aquí a mi derecha van a aparecer los números de las cuentas en las cuales usted y de las plataformas en las cuales usted puede hacer llegar su honra. Es una honra en la cual usted no lo está haciendo simple y sencillamente por cumplir, por lo que le han enseñado. Es porque hay una promesa. Todo lo que usted honre, todo lo que usted dé a Dios, Dios te va a recompensar. Todo va a quedar aquí registrado. Hay asuntos que nosotros dejamos de lado. Hay asuntos a los cuales nosotros no le damos la importancia del caso. Y uno de ellos es la ofrenda y es el diezmo. Es a través de ellas como Dios busca la obediencia en el ser humano. Y esa obediencia, créame, yo se lo digo, porque yo he visto la mano de Dios en mi vida. Desde que yo llegué a esta congregación, desde que yo soy enseñado, desde que yo soy capacitado, desde que yo tomé esta palabra y la hago rema en mi vida, yo he visto la mano de Dios. Y yo lo reto a usted también. Yo lo reto a que usted se anime a creerle a Dios, que le crea a Dios. No crea mi palabra, crea a la palabra de Dios. Y le voy a contar una anécdota, porque son cosas que en la vida lo marcan a uno para siempre. Siendo yo un niño de unos 12 años, nos escapábamos siempre a las pozas, pero yo no sabía nadar. Y sin embargo, el día que me dijeron que tenía que lanzarme lo que llamábamos la poza de la piedra, era una poza de unos 4 metros de hondo, sentía tanto miedo de hacerlo, pero todos lo hacían. Y todos lo hacían bien. Y ese día que yo me lancé y caí parado en la poza. Me sacaron, casi ahogándome. Todos mis amigos rodeándome ahí, preguntándome qué pasó. Y fue tanta la vergüenza y tanta la cólera a la vez que yo sentí, que di vuelta al río nuevamente y cuando nadie me vio, me subí a la piedra y me volví a lanzar. Y así ha sido prácticamente con respecto a este tema de lo que es ofrendar y lo que es diezmar. Yo no lo hago esperando que Dios me dé algo. Yo lo hago porque quiero honrar a aquel que ha permitido en mi vida todas que las bendiciones lleguen. Y la palabra de Dios no falla. Si usted honra a Dios, Dios te honra a ti. Como te repito, aquí están a mi derecha los números de las plataformas para que usted haga llegar su honra a aquel que cuida tu casa, tu familia y tu negocio.
aunque tu padre y tu madre te dejen, aún con todo esto, dice el Señor, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Aún en medio de todo, yo estaré contigo. Aún cuando creías que te había olvidado, puedes sentir mi abrazo, puedes sentir mi abrazo. Saludos, bendiciones. Reciba un abrazo muy grande, un abrazo muy fuerte en este día de Dios, este domingo tremendo que estamos juntos, estamos unidos para traer hasta su casa una palabra de Dios, coordenadas proféticas, tiempos establecidos, tiempos determinantes. Estamos viviendo tiempos determinantes que anuncian el final de ciclos, el final de una era, el final de temporadas, donde usted y yo necesitamos estar preparados para lo que está por venir. Vaya a acompañarme al libro de Primera de Samuel, capítulo 6, verso 1, por favor. Primera de Samuel, capítulo 6, verso 1. Yo voy a leer la versión lenguaje actual. Es una de las versiones que personalmente me gustan mucho comparar cuando estoy estudiando. Soy de la vieja guardia, soy de los que estudian la Biblia con Reina Valera 60, pero me gusta comparar con diferentes traducciones en inglés, en hebreo y en español. Traducción lenguaje actual es una de las traducciones que me gusta para leer, para comparar, para estudiar. Tiene bastante interesante su traducción. Así que acompáñeme a Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Quiero declarar bendición en su casa, quiero declarar protección en su familia, quiero declarar el rocío de Dios cayendo sobre su casa, su familia, sus sueños, sus proyectos. Que Dios esté con usted durante todo lo que falta de este año, para que Dios le traiga esa cosecha de lo que en algún momento usted, con lágrimas, con alegría, en medio de las circunstancias, ha sembrado, ha vivido, ha establecido, y que Dios traiga esa respuesta siempre a la gente que ha sido fiel y leal con él y con su palabra. Primera de Samuel, capítulo 6, verso 1, traducción lenguaje actual. Quiero que vea dos o tres cosas en este día, para que las anote, para que las tenga presente. A ver, en una de las reuniones en estos días presenciales, y en una de las 3 reuniones, yo le decía a la comunidad que ese día estaba, que en los tiempos que vivimos a veces queremos adornar mucho las palabras, y hemos entrado, hasta los pastores hemos entrado en algunas modas modernas de querer poner palabritas muy adornadas, palabras muy fresas. Hablamos a veces de la mala vibra, hablamos a veces de las malas energías, hablamos a veces de días oscuros, momentos oscuros. Y sí, no me malinterprete. O sea, todo eso es verdad, que hay malas vibras, hay malas vibras, que hay malas energías, hay malas energías, que hay días difíciles, hay días difíciles, que hay días oscuros, hay días oscuros. Pero también yo le decía ese día a la comunidad que estaba predicando, por más que queramos tapar el sol con un dedo, no vamos a poder. La Biblia habla de que hay un mundo espiritual, y la Biblia habla y le da nombre a ese mundo espiritual, le ha llamado el reino de las tinieblas. La Biblia habla y dice que hay espíritus inmundos que se levantan en contra de hombres y mujeres que tienen el sello de Dios para atacarlos, para retener sus bendiciones. Estamos en tiempos
de conflicto. Estamos en tiempos donde usted y yo necesitamos tomar en serio nuestra vida cristiana, tomar en serio nuestro fundamento de la fe que guardamos, porque hoy más que nunca, oiga lo que le voy a decir, hoy más que nunca yo soy testigo de que muchas personas que se están aferrando al cumplimiento, no solamente a la fe, al cumplimiento de la palabra. Soy testigo de milagros y de respuestas imposibles en tiempos de crisis. Estoy viendo mucha gente con recursos, estoy viendo mucha gente con títulos, estoy viendo mucha gente con escenarios, con plataformas, con accesos, con conexiones que se nos están quedando de camino. Estoy viendo mucha gente, vamos a llamarle poderosos, gente poderosa, gente con influencia, gente con dinero, gente con conexiones, que la crisis vino a su vida, vino a su casa, vino a su familia, vino a sus empresas, y estoy viendo mucho de ese tipo de gente quedarse quebrada, quebrantada y derrotada en el camino. Pero también estoy mirando a una generación de hombres y mujeres que han puesto en Dios su esperanza, salir adelante a través de milagros asombrosos, respuestas inesperadas. Hemos visto decenas de testimonios de hombres y mujeres, familias que se han aferrado a la fe, han practicado la fe. Hemos tenido testimonios de hombres que me han dicho: pastor, por las razones que vengan, que en algún momento ya hemos dicho, predicado y que vendrán. Este hombre me decía: yo dejé de orar hace mucho tiempo, me congregaba, iba a los cultos como de manera automática, religiosa, pero pastor, yo le había perdido el sabor a la relación con Dios. ¿Hasta qué? Hasta que la enfermedad, el COVID, tocó a su familia, tocó a su madre, tocó a sus sobrinos, tocó a sus tíos. Y este hombre, una mañana en una reunión presencial, oiga lo que le acabo de decir, si usted es uno de los cristianos virtuales, lo bendigo, lo felicito. La plataforma virtual es una muleta, pero nunca será el plan perfecto de Dios. El momento en que los templos son abiertos, el momento en que hay una reunión presencial, el estar en lo presencial, se lo digo yo, y posiblemente muchas personas que nos acompañan hoy podrían enviar mensajes al chat del canal y decir: es cierto, o sea, no es lo mismo tirárselo desde la casa, tirarse desde la oficina. Todo esto son plataformas para ayudar. En tiempo de crisis tenemos que adaptarnos, en tiempo de crisis tenemos que tener estrategias para seguir llevando la palabra. Pero no hay, se lo aseguro, no hay como las reuniones presenciales, la gloria, la atmósfera, esa espontaneidad del espíritu, ese poder que se siente, es muy diferente. Y bueno, bendecimos a Dios porque aún en medio de la televisión, en medio de las redes sociales, de la pantalla, muchas veces hay una manifestación de Dios, pero lo presencial es lo presencial. Y este hombre me decía en una de las reuniones presenciales: llegué súper cargado, llegué atribulado, llegué muy triste. Y en esa reunión dice: en algunas de las enseñanzas que usted venía dando los lunes de rompimiento, cuando la crisis llegó y usted comenzó a decir: vendrán días donde el dinero no podrá, vendrán días donde los títulos no pondrán, vendrán días donde las conexiones no podrán. En una de tantas de esas, pastor, por eso me decía: nunca deje de incomodarnos, nunca deje de empujarnos, nunca deje de decirnos por ahí no es, porque dice: yo soy el fruto de un cristiano cabezón, de esos que dicen: todo está bien. Todo está bien porque tengo un negocio, tengo una oficina, tengo una empresa, me está llegando dinero, la casa está bien, todo está bien. Y no, decía este hombre, no siempre el que la bolsa está llena significa que todo está bien. Y de repente me decía este caballero contándome el testimonio: se vino la enfermedad, agarró a mi madre, agarró a mis sobrinos, agarró a mi hermana, agarró tíos, gente muy querida. Y Dios habló a mi corazón y me dijo: estás atrincherado. No estás tomando la posición como hijo de la fe, no estás tomando tu posición como guerrero de la fe. Y este hombre tuvo un despertar. Y en medio de ese despertar
dice que en una de las reuniones que yo predicaba hace tal vez 2 meses atrás, donde yo decía, es tiempo de volver a la oración de la madrugada, que tiene mucho poder. Es tiempo de volver a los ayunos. Es tiempo de volver a la línea de batalla. Tú que eres cristiano, tú que eres un hombre, una mujer de fe, que de repente estás ahí en una estación de vida donde de repente dices, todo está bien. Sí, todo está bien hasta el día en que muchas veces seremos probados, pasados por fuego, por el desierto, procesados, sitiados, atacados. Y es ahí donde te das cuenta que no todo estaba bien. Y este hombre me decía, yo me levanté, cambié mi posición, comencé a comprometerme con Dios, comencé a buscar de su presencia, comencé a traer oraciones de rompimiento en la madrugada. Este hombre es un testimonio porque me dijo, mi madre fue sanada, mis sobrinos fueron sanados, mi hermana fue sanada, mis tíos fueron sanados. Un hombre que le arrebató a la crisis la respuesta y los milagros. Así que quiero darle esta pequeña introducción. Sé que estamos en 1 Samuel capítulo 6 verso 1, porque estamos en tiempos determinantes y porque no podemos dormirnos en los laureles, y tenemos que darnos cuenta que este tipo de enseñanzas, de predicaciones, de activaciones, de ungimientos, de inducciones y de coordenadas que traemos, usted y yo no podemos simplemente decir todo está bien. Hay que examinarnos. Estamos en tiempos de guerra, estamos en tiempos difíciles, y esto que quiero dar introducción es decirle, no nos podemos quedar en la trinchera, no nos podemos quedar de lejos. En su mano está el destino de su familia, en su mano está el destino de su matrimonio, en su mano está el destino de sus hijos. Este hombre que le digo es un hombre que me decía, yo estaba trincherado, y cuando me salí de esa trinchera, no del temor, no de la incredulidad, era un hombre que conocía a Dios, que sabía que Dios sana, que sabía que Dios, pero como no lo ocupaba, él estaba en la trinchera de la comodidad, que es una de las trincheras más fregadas que hay, porque es una trinchera donde la gente no anda en pecado, no anda en malas cosas. La gente dice, yo no estoy haciendo nada, no soy un tipo tan malo, todo va bien. La trinchera de la comodidad. Y por eso es que necesitamos seguir predicando, enseñando, activando, incomodando, empujando. Una parte de la palabra dice, esfuérzalos a entrar. O sea, empújalos para que entren, para que asuman su posición, para que asuman un lugar en el servicio de la obra, para que asuman su propósito y su asignación. Así que este es el propósito de nuestra predicación. Advertirle, formarlo, inspirarlo, ministrarlo, soltar una palabra, incomodarlo. En algún momento le haremos sentir mal. Esto no es exactamente Iglesia en Casa, no es un canal de un youtuber o un influencer. Aquí tenemos que decir verdades que en algún momento le van a caer mal, en algún momento le van a incomodar, pero son las verdades que están en la palabra. Y Dios tiene que usar a alguien, y alguien tiene que atreverse a decir cosas que a veces hemos dejado de decir. En muchas iglesias, no en todas, en muchas congregaciones se han dejado de decir verdades que incomodan y que duelen, por mantener a la gente tranquila, por mantener un grupito de gente ahí congregándose. Hemos dejado de ser objetivos, realistas, confrontativos, no humillantes, confrontativos, exhortando a la gente a una corrección de vida, que hay que hacerlo, pero lo hemos dejado de hacer en muchos lugares, y por eso se nos ha levantado una generación corazón de prestiño, una generación frágil emocionalmente, una generación frágil espiritualmente, una generación que no tiene violencia, que no tiene autoridad, que no tiene poder, una generación que se la están comiendo la crisis y la adversidad. Estamos en tiempos donde usted y yo necesitamos asumir una posición de conquista. 1 Samuel capítulo 6 verso 1, encuentro 2 o 3 detalles muy importantes que en medio de esta guerra, de esta adversidad, de esta lucha que usted y yo vivimos, necesitamos prestarle atención. Capítulo 6 verso 1, versión lenguaje actual. Como el arca del pacto, vaya leyendo conmigo, si lo puede hacer en su dispositivo, vaya subrayando algunas cositas que voy a acentuar. Si usted es de los que anota, anote. Si es de los que escucha, escuche bien. Como el arca del pacto ya había estado 7 meses en la tierra de los filisteos. Voy a detenerme acá para que vayamos prestando atención. Como el arca del pacto de Dios había estado 7 meses en la tierra de los filisteos,
El arca del pacto representa la presencia de Dios en una vida, en una casa, en una familia, en una iglesia, en un territorio. ¿Anotó lo que significa el arca del pacto? Me llama mucho la atención que el arca del pacto no estaba en la tierra de Israel. Se supone, se entiende, más que suponer, cuando leemos la Biblia entendemos que Dios entrega el arca del pacto a Israel. Pero lo vamos a ver más adelante. Israel ha perdido el arca del pacto bajo el gobierno de Saúl. El arca del pacto había sido tomada prisionera por sus enemigos, los filisteos. Y Saúl, atención a esto, indiferente a lo que sucedía con la presencia de Dios, le importó un 5 lo que sucedía con el arca del pacto. ¿Por qué? Porque Saúl vivía cómodamente bien en el palacio. Tenga cuidado que su comodidad no sea el menosprecio de la presencia de Dios. Porque el arca del pacto se fue. Y en el arca del pacto venía el favor de Dios, la gracia de Dios y la protección de Dios. Durante los días y los meses que Israel perdió el arca, Israel fue duramente atacada. La protección de Dios se fue. Israel comenzó a pasar tiempo de mucha crisis. Pero Saúl allá en su palacio, el pueblo sufriendo, y el rey allá en su palacio viviendo la vida que siempre soñé. Indiferente, sentado, cómodo. Vaya notando estos atributos que le estoy dando, porque son los atributos de un cristiano que está llenando todos los requisitos para perder el favor de Dios en su vida. Le estoy dando los atributos de un cristiano, de una familia cristiana que está haciendo todos los atributos y requisitos para perder el favor, la gracia y la protección de Dios en su casa. El arca había desaparecido. Saúl está en su zona de comodidad. Tiene comida, tiene trabajo, tiene contratos, tiene 3, 4 reales en la bolsa y le es indiferente. El arca está allá en la tierra de los filisteos durante 6 meses. Y estando en tierra de los filisteos, voy a darle un poco de contexto, porque aquí en lo que voy a leer no viene. Estando el arca en la tierra de los filisteos, sucedieron algunas situaciones, porque estando el arca en tierra de los filisteos, usted lo puede leer después de la prédica, comenzaron a venir plagas en tierra de los filisteos. Comenzaron a venir enfermedades, la gente comenzó a morir. Comenzaron a venir enfermedades, ratones y ratas por doquier. Salían ratones y ratas por las casas. Salían plagas, salían enfermedades, los niños morían. Y entonces los sacerdotes y los jefes y los que mandaban en el pueblo filisteo se reúnen y dicen: algo está pasando. Desde que trajimos esa caja, desde que trajimos el arca, pensando que le íbamos a quitar el poder a los judíos, desde que le quitamos el arca a los cristianos, desde que le quitamos el arca a Israel, comenzaron a venir pestes de rata, comenzaron a venir pandemias, comenzaron a venir virus, comenzaron a venir gente a morir en aquel lugar. Porque, querido amigo y querida amiga, cuando tú y yo menospreciamos la presencia de Dios, lo único que comienza a venir a nuestra vida son plagas, derrotas y fracasos. Y entonces, bajo ese contexto y bajo ese texto, encontramos en Primera de Samuel capítulo 6 que entonces el arca está perdida. A Saúl le importa un pepino y los filisteos están sufriendo porque comenzaron a manipular la presencia de Dios según ellos a su antojo, sin darse cuenta que quien juega con Dios a las consecuencias se atiene. Y entonces los filisteos determinan que necesitan devolver el arca. Necesitamos enviar el arca para atrás. Atención a esto. Necesitamos devolver el arca. El arca representa la gloria de Dios en una generación. La generación de Saúl ha perdido el respaldo de la gloria de Dios. Lo primero que quiero que vea
esta tarde, esta noche o en este día que le estoy tomando es que escúcheme bien lo que quiero que aprenda en esta, y no he terminado de leer, manténgase ahí en donde está en 1 Samuel 6, porque estoy apenas empezando. Pero lo primero que quiero que vea es que la gloria de Dios es capaz de abandonar una familia. La gloria de Dios es capaz de abandonar una persona. La gloria de Dios es capaz de abandonar una casa, un matrimonio. La gloria de Dios es capaz de abandonar el negocio de un hombre o de una mujer que desconoce o que abandona o que irrespeta la gloria de Dios. No crea que usted y yo podemos jugar toda la vida y creer que esta bendita gracia con la que hemos manipulado nuestros deseos. La Biblia a mí me dice que la gloria de Dios es capaz de abandonar toda una generación. La gloria de Dios es capaz de abandonar toda una familia. La gloria de Dios es capaz de abandonar todo un matrimonio. ¿Sabe por qué? Por la conducta de la gente que debería de estar dándole un lugar y un respeto a la gloria de Dios. El arca se fue por la indiferencia de Saúl. El arca se fue por la indiferencia de los príncipes. El arca se fue por la indiferencia de de los hombres que deberían de estar atendiendo. El arca, la presencia de Dios, la gloria de Dios podría irse de tu casa por tu indiferencia. La presencia de Dios podría irse de tu ministerio por tu indiferencia. La presencia, la gloria de Dios. Y si se va la presencia y la gloria, se va la gracia, se va la protección y se va el favor. La presencia de Dios y la gloria de Dios podría irse de tu matrimonio por tu indiferencia. Tú crees que tienes un negocio y crees que eres muy buen trabajador y que tienes mucho talento. Hay gente que hace lo mismo que tú haces, miles, cientos de millones. Hay gente que tiene títulos y que hoy están lavando platos en algún lugar del mundo, porque no se trata de títulos, ni acceso, ni talento, sino del favor de Dios. Pero vengo a decirle algo a algunos cristianos. Esto no es para gente de afuera. Esta parte es para algunos cristianos que han estado menospreciando la presencia de Dios, tirándosela bonito, sabiendo que Dios los está llamando y llamando. De hecho, que mientras estoy diciendo esto tengo 5 nombres en la cabeza que me gustaría gritarte aquí directamente y decirte: despierta, cholo, porque el tiempo se te está acabando y la presencia se va a ir de tu casa, de tu familia, de tus negocios, de tus finanzas. Porque 1 Samuel capítulo 6 me dice que hay generaciones tan insolentes y generaciones tan insensibles que la presencia de Dios abandonará su casa en los próximos meses. También aprendo que así como hay hombres que han sacado la presencia de Dios, mi conducta, 1 Samuel 4, 5, 6, mi conducta o mis conductas son capaces de sacar a Dios de mi casa. Léalo, no se lo estoy inventando. Mi indiferencia, mi frialdad, mi mediocridad es capaz de sacar a Dios de mi vida. Pero 1 Samuel capítulo 6 también me dice que hay hombres que, así como hay hombres que sacan a Dios de una generación, 1 Samuel también me dice que hay hombres que pueden traer a Dios de vuelta a una generación. Y es de lo que quiero precisamente enfocarme en los próximos minutos. Porque en 1 Samuel capítulo 6 y los versículos donde vamos leyendo, quiero que vea las características de hombres que vuelven a traer la gloria de Dios a un territorio. Quiero que vea las características de hombres y mujeres. Escúcheme. En alguno de los tantos libros de desarrollo financiero que he leído, bien no recuerdo si fue en alguno de los libros de Napoleón Hill, uno de los tantos escritores que hay, gurús y maestros, mentores de las finanzas mundiales, dicen que los millonarios, todos los millonarios del mundo, no importa si están en la China, en Rusia, en Estados Unidos o en América, dice una máxima que todos los millonarios del mundo repiten los mismos patrones. Y en ese mismo libro dice: y los fracasados también repiten los mismos patrones. Por eso, si yo pretendo ser millonario,
que es la razón por la que uno pasa comprando libros. Uno pasa comprando libros y yendo a seminarios de mentores financieros porque uno quiere conocer cuáles son las características de la gente que lo hace bien. Y uno necesita también conocer cuáles son las características de la gente que no lo hace bien. ¿Para qué, pastor? Para no repetir conductas. Por eso vamos a los talleres. Por eso me imagino yo, aquí tengo detrás de cámaras a Rodolfo. Por eso va Rodolfo uno a los talleres para ver qué es lo que uno está haciendo bien, qué es lo que no está haciendo bien. Uno debe capacitarse, uno debe de exponerse a gente que lo está haciendo bien. Y aquí vemos características de hombres como Saúl. ¿Qué hizo que la presencia de Dios se fuera? Frialdad. Vamos al culto. No, ¿para qué? Si aquí está bien en la casa. Esta semana hubo trabajo, ahí hay pollo para comer, ahí hay coca para tomar. Esa indiferencia es la que se llevó a Dios de Israel. Indiferencia, frialdad, desinterés. Este famoso parásito que está pegado en los ticos, que no es el COVID, sino el porta a mí. Estando yo caliente, estando yo bien, a mí qué me importa. Señores, los ticos hemos tenido que pagar muy caro esa indiferencia del porta a mí. Y nos ha pegado tan duro porque vivíamos en una nación donde pensábamos que estábamos en una burbuja, de que las cosas malas pasaban en Venezuela, de que las cosas malas pasan en México, de que las pandillas están allá en Honduras y Guatemala, de que los sicarios están en Colombia, de que la droga está allá. Y un día nos despertamos. Óigame, hoy da terror revisar las páginas de información en Costa Rica. Hoy da terror revisar los diferentes periódicos y los diferentes noticieros. Hoy Costa Rica es un país más de este tercer mundo, lleno de crímenes, homicidios, suicidios, barbaridades, droga, muerte, virus. ¿Por qué? Porque un día los ticos, como bien, hay cosas que los ticos sabemos hacer muy bien. Una de ellas es ser indiferentes, flojos, vagabundos, soñadores sin acción. Discúlpeme que diga esto, pero hay momentos donde si el dedo no se mete en la llaga y si el cloro o el cepillo en el hospital no limpian la herida, no nos van a sanar, sino que cada día vamos a oler peor. Hay generaciones que pierden a Dios, hay generaciones que recuperan a Dios. Y acá en 1 Samuel capítulo 6 yo puedo ver ambas generaciones: los que hacen que la presencia de Dios se pierda y los que recuperan la presencia de Dios. Usted debería estar interesado en anotar en los próximos minutos 7 características que le voy a dar de hombres y mujeres que recuperan la gloria de Dios, de hombres y mujeres que vuelven a traer la presencia de Dios a una generación, a un territorio, a una casa, a una familia. Hombres y mujeres que deberían de anotar esto, si son hombres y mujeres con el sentir en su corazón. Si usted es un joven que dice: qué raro esta generación juvenil que yo veo, indiferente, no cantan, no danzan, no brincan. Pero van allá donde el DJ lleno de burbujas de droga y todo el mundo brinca como conejo eléctrico. Pero en la iglesia ni las cejas movemos. ¿Qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Liderazgo. Hay líderes que no saben cómo traer la presencia de Dios. Hay líderes que no saben cómo traer la gloria de Dios. Y si el líder no sabe, el pueblo tampoco. Saúl no sabía cómo traer la presencia de Dios. Y si Saúl no lo sabía, menos su liderazgo y menos el pueblo. Pero en 1 Samuel capítulo 6 dice que el arca de Dios ya había estado 7 meses en su tierra, en la tierra de los filisteos. Ya le conté: plagas, problemas, pandemias, enfermedades, muertes. Y los filisteos mandaron a llamar a sus sacerdotes y a sus adivinos. No eran profetas ni eran pastores, no eran cristianos, pero estos sacerdotes y estos adivinos tenían más revelación. Esto está fuerte. Estos sacerdotes y estos adivinos, estos brujos, tenían más revelación de cómo tratar la presencia de Dios que los mismos cristianos. No sea tan bárbaro.
Estos sacerdotes, estos adivinos y estos brujos tenían más códigos de honra a la presencia de Dios que mucho cristiano. Hace unos días atrás, una caravana de asaltantes le cayó por la noche a un pastor acá de Centroamérica, un hombre muy conocido acá en Centroamérica que se llama Misael Argeñal. Este es un pastor muy querido en la zona de Centroamérica. Él venía en su camioneta con un grupo de 4 escuderos, venía de dar un culto en la noche en un lugar y le cayó una de estas maras. Le cayeron con todo, con capucha. Les pusieron carro de adelante, carro atrás, los bajaron de la camioneta, los tiraron al suelo, los encañonaron. Ellos, los mareros, los tienen ahí tirados, comienzan a examinar, a revolcar. Era una camioneta buena, era una camioneta de buena marca, por eso les cayeron encima. Y cuando están buscando de entre las cosas, el jefe de los mareros de la pandilla se encontró una Biblia y tomó la Biblia. Porque, óigame lo que le voy a decir, el 76% de los mareros de Centroamérica provienen de una familia cristiano evangélica. Yo no sé si sabían eso. Señores, el 76% de los mareros de Guatemala, El Salvador y Honduras venían de una casa cristiana, donde en esa casa se perdió la presencia de Dios. Cuando tú y yo perdemos la presencia de Dios, estamos criando pandilleros del futuro. Y el marero agarra la Biblia que estaba en la camioneta del pastor Argeñal, una camioneta buena, de buen precio. Ellos dicen, claro, aquí la pegamos. Toma la Biblia y empieza a temblar. Y él se sale, el pastor está abajo, está tirado en el suelo, están todos los compañeros. Y el tipo se sale y le dice, póngalo de pie. Y temblando le dice, ¿quién es pastor aquí? Y él le dice, yo soy pastor. Y le dice, discúlpeme, no me maldiga. Discúlpeme, no me maldiga. Aquí tiene, pastor, aquí tiene la Biblia. Discúlpeme, pastor, quiten las armas, quiten todo. Y le dijo, más bien, traigan una ofrenda de lo que robamos allá y désela al pastor. Perdóneme, pastor. Hay gente de la calle que tiene más honra con Dios, con la presencia y con nosotros los pastores, que gente que está dentro. Hay mafiosos, adictos, alcohólicos y gente de la calle, brujos y adivinos, que tienen más respeto por las cosas de Dios que gente que está dentro. Pero después levantamos la mano para que Dios nos haga un milagro. Y mandaron a llamar a los brujos y a los adivinos y les preguntaron, ¿qué podemos hacer con el arca del pacto de Hashem? ¿Cómo podemos enviarla de vuelta a su lugar? Ellos le contestaron, si la regresan, deben enviar el arca con una ofrenda. My God. Hasta el diablo sabe que la presencia de Dios hay que honrarla con una ofrenda. Y muchos cristianos peleando de si hay que ofrendar o hay que diezmar. Por Dios, qué impresionante lectura. Hasta el diablo sabe que cuando tú fallas debes de honrar a Dios con una ofrenda. Si la van a devolver, estoy leyendo 1 Samuel capítulo 6 verso 1 en adelante, versión lenguaje actual, por si piensan que me estoy inventando algo. Si la regresan, deben enviar también una ofrenda para pagar el error de haberla capturado. Deben enviar una ofrenda para pagar el error de haber ofendido la presencia de Dios. Hermano, mire, hay cristianos que hoy es mejor que se vuelvan a reconciliar, porque si tuviesen que pagar ofrendas por el irrespeto a la presencia de Dios, se quedan pelados. Si la regresan, deben enviar también ofrendas para pagar por el error de haberla capturado. Solo así sanarán los tumores y entenderán por qué Dios no ha dejado de castigarlos. Los filisteos volvieron a preguntar, ¿qué ofrenda podemos presentarle al Dios de Israel para que nos perdone? Y los brujos, adivinos y hechiceros dijeron, hagan figuras de los tumores
y de las ratas que están destruyendo el país. Como ustedes tienen 5 jefes, deben enviar 5 tumores de oro, no de lata, no de plástico. Si le vas a dar ofrenda a Dios, dale ofrenda, no le des limón. Dios no es el mendigo en la entrada de Jerusalén que ocupa 100 pesos tuyos. O le das tu honra o no vengas con baratejas. Hagan tumores y ratones de oro según las figuras con las que hemos sido atacados. Deben enviar 5 tumores de oro y 5 ratas de oro. No eran ratitas Charosky. 5 ratas de oro, 5 tumores de oro, oro macizo. Dice: así ustedes reconocerán. A través de la ofrenda se reconoce si Dios es el Dios de tu corazón. No, porque Dios no se mete en eso, pastor. Por eso están los cristianos como están. Porque hasta el diablo sabe que en la ofrenda hay reconocimiento. Dicen los brujos: así reconocerán. Oiga lo que dicen los brujos: así reconocerán que Dios de Israel es muy poderoso, y tal vez Él deje de castigar al pueblo de los filisteos, a los jefes, a sus dioses y a su tierra. Y oiga lo que le dicen los brujos: no vayan a portarse como el rey de Egipto y su gente. Ellos se pusieron muy tercos y solo cuando Dios los castigó duramente dejaron ir a los israelitas de Egipto. No se comporte como Faraón y los egipcios. Escúchenme, cristianos, no sean tercos. Dios te está mandando un mensaje en este día. Alíñese a volver a honrar la presencia de Dios. Déjese de juponadas. Dice: si no fue hasta el día en que los apretó con la crisis. ¿Qué es lo que tú estás esperando? Que Dios te apriete con la crisis, que toque lo que más amas, para entonces decir: no, Dios es poderoso. Dice: no sean tercos. Si quieren saber si fue el Dios de Israel quien los castigó, hagan lo siguiente: construyan una carreta nueva. Nada de mediocridad. Esa carreta debe estar jalada por 2 vacas que nunca hayan trabajado con el yugo puesto, ni hayan jalado ninguna carreta. Las vacas deben estar criando terneros. Como lo normal es que las vacas vayan hacia donde están sus terneros, encierren a los terneros en el establo, quítenle los terneros y pongan a las vacas en la carreta. Quítenle los terneros y pongan a las vacas en la carreta. Luego pongan el arca del pacto en la carreta y una caja, y en una caja aparte pongan las ofrendas de oro que le van a mandar a Hachén. Una vez que hayan hecho esto, suelten la carreta para que las vacas se lleven el arca y la ofrenda. Fíjense entonces hacia dónde se dirigen las vacas. Si las vacas van hacia la casa del sol, que está en oriente, que es del pueblo de Israel, podemos estar seguros de que fue el Dios de los israelitas quien nos cayó encima. Si no sucede así, entonces sabremos que no fue su Dios quien nos castigó, sino que fue otro accidente. Así lo hicieron los filisteos. Pusieron 2 vacas para que llevaran el carro. A los terneros recién nacidos los encerraron en el establo. Luego pusieron en la carreta el arca del pacto y la caja de las figuras de oro. Dejaron que las vacas se llevaran la carreta. Las vacas se fueron directamente a la casa del sol. En ningún momento las vacas se apartaron del camino, ni a derecha ni a izquierda. Y durante todo el camino no dejaron de mugir mientras iban con el arca. Por su parte, los jefes filisteos la siguieron hasta que estuvieron cerca de Israel. La gente de ese lugar estaba cosechando trigo en el valle que está frente al pueblo, y cuando vieron el arca les dio mucha alegría.
La carreta se detuvo junto a una gran piedra que estaba en el campo de un hombre llamado Josué. Entonces los ayudantes de los sacerdotes bajaron el arca del pacto y la caja de las figuras de oro y las pusieron en esa piedra. Luego los israelitas tomaron la carreta, la hicieron leña, sacrificaron las vacas como ofrenda y además ese día le presentaron a Dios las ofrendas que mandaron sus enemigos. Saúl y su gente representa la generación que cumple todas las características para perder la gloria. Y las vacas cumplen todas las características de la generación que volverá a traer la gloria. Esta palabra de hoy yo la he titulado La generación de la gloria. Y estas vacas tienen 7 características. Dentro de lo que estamos viendo podría yo sacar 10, 12, 15 puntos, pero yo quiero sacar 7 características que veo de las vacas, porque creo que estas vacas son un arquetipo del hombre y la mujer que Dios necesita para volver a traer su gloria. Lo primero que yo veo en estas vacas es obediencia. Cogieron las vaquitas, les pusieron la carreta. Nadie las va guiando, nadie les va diciendo por dónde. A ellas solamente se les dijo, le ponen la carreta, inmediatamente Dios les da una dirección, las vacas obedecen y las vacas se van. Hoy estoy hablando en este momento a manera de ejemplo. Hoy en la iglesia tenemos muchas vacas talentosas, pero que no son obedientes. Hoy en la iglesia tenemos líderes muy talentosos, gente que te canta muy lindo, que predica muy lindo, que aconseja muy lindo, que hace cosas muy lindas, pero todo lo hacen y ellos caminan por donde les da la gana. Usted no sabe en los últimos años con cuánta gente yo me he sentado para decirle una y otra y otra y otra vez: abrite un grupo de conexión, ábrase un grupo de luz, haga un grupo de enseñanza, hermano. Y ahí está la vaca sentada enfrente mío, me escucha, me muge, se alegra, después se monta en la carreta de su vida y se va por donde le da la gana. Es imposible devolver la gloria a Dios a un territorio cuando nadie quiere ponerse la carreta del compromiso. Es imposible. No sé con cuánta gente invierto, los llevo, los traigo y les digo: necesitamos que te pongas la carreta, necesitamos que te pongas el compromiso. Ábrete un grupo, tienes oficina, tienes una casa, tienes dinero, tienes un lugar, hermanos. Y yo digo, seguro dentro de 3 días me escriben y me dicen: listo, ¿dónde le abro el grupo? Una semana después muchos me escriben para decirme: no puedo ir al culto, es que voy a ir a andar en... Es imposible. Si alguien va a traer la gloria de Dios a su familia, es alguien que necesita tener la obediencia de ponerse la carreta del compromiso. El arca de Dios es la gloria, el arca de Dios son los milagros, el arca de Dios es la presencia, pero necesita que alguien con obediencia la lleve. ¿Cómo tus vecinos, cómo tus familiares van a conocer a Dios si no hay una vaca profética? Cuando digo vaca, hablo de la personalidad de un hombre que quiere llevar, una mujer que quiere llevar la presencia de Dios a otro lugar. ¿Cómo le vamos a hacer si no hay hombres y mujeres que dicen: pónganme en ese compromiso de llevar la presencia de Dios y yo lo llevo? La generación que devolverá la gloria es una generación obediente a un mensaje como el de hoy, que Dios te dice: tienes trabajo, tienes dinero, tienes una buena casa, tienes un buen corredor, tienes una buena oficina. ¿Por qué no te pones esa carreta encima y te echas el compromiso de abrir un grupo para traer gente y presentar la gloria de Dios? Lo segundo, no me puedo quedar, yo quisiera quedarme aquí, esto sería una clase maestra de 3 horas.
Pero si usted quiere entender, usted quiere entender. Lo segundo que veo en estas vacas es un detalle muy grande. No dice que fueran bueyes. ¿Por qué dice, pastor? Porque las enyuntaron. Y usted sabe que es imposible enyuntar vacas, a no ser que sean bueyes. Para que dos reses caminen juntas, tienen que ser bueyes adiestrados a caminar juntos. Pero estas son vacas recién paridas, con los terneros chiquitos. Les ponen el yugo y caminan juntas. Es imposible, escúchenme pastores y escúchenme líderes, es imposible traer la gloria de Dios si en medio de las dificultades o el carácter que cada uno tenga, no caminamos en unidad y en equipo. Caminan juntas, llevan el yugo juntas. ¿Y por qué llevan el yugo juntas? ¿Y por qué caminan juntas? Porque tienen un objetivo. Traigamos la gloria de Dios a este territorio. Hasta el día en que los cristianos estén de acuerdo en traer la gloria de su territorio, caminaremos juntos y trabajaremos en equipo. Pero ha costado tanto, porque al final de cuentas no es la gloria de Dios lo que queremos traer. Mucho lo que querían tener era el púlpito para predicar un rato, las cámaras para que le vieran las hachas, las redes sociales para que le dieran like, porque estamos en una generación tan frágil de corazón que nos tiramos, discúlpeme, que nos tiramos una comida, un gallo, lo que sea, y todo lo pasamos subiendo en las redes sociales para ver quién nos da like y quién nos aprueba y quién nos aplaude, porque si no nos aplauden, si no nos aprueban, se nos quiebra el corazón. Y hemos pensado que la vida es una red social donde todo el mundo tiene que aplaudirnos y caernos bien. Y entonces hoy tenemos un montón de líderes cristianos y tenemos un montón de pastores y un montón de cristianos en la iglesia que no se quieren sumar. Hermano, venga, súmese. No, pues que hay gente que yo no comparto con ellos. ¿Y acaso que estar en la iglesia es un concurso de popularidad? ¿Y acaso que usted viene a la iglesia para caer bien? Pero como no queremos traer la gloria de Dios, cualquier excusa es buena para no estar en unidad y para no trabajar en equipo. La tercera característica que yo veo de la generación que va a traer la gloria de Dios es que sin sacrificio no hay victoria. Y aquí ya seguramente 20 me apagaron el dispositivo, porque más o menos del 2010 para acá se levantó una generación de iglesias y pastores donde el evangelio se lo acomodamos a la gente, donde nos olvidamos que la cruz que Jesús iba cargando era de madera, que pesaba 52 kilos, que a Jesús le habían metido latigazos por la espalda al punto que le habían abierto la carne y se le veían las costillas con los pulmones. Y hemos hecho hoy un evangelio simplista de cruces. Hoy la cruz ya no es de madera, hoy las cruces son de estereofón. Hoy no pesa ser cristiano, hoy no pesa cuidar el testimonio. Hoy Mincho, el cantinero, es cristiano. Rafaela, la mujer del pueblo, es cristiana. Hoy todos son cristianos porque el cristianismo lo acomodamos. ¿Sabe por qué la iglesia se ha estancado? Porque hoy la gente prefiere sacrificar para comprar una pantalla de 70 pulgadas que para sacrificar para abrir un grupo de estudio de la palabra. A estas vacas que representan la generación que traerá la gloria, les quitaron sus hijos. Hoy la excusa para no servir a Dios es la familia. Y la familia es lo que todos los cristianos están perdiendo. Si estuvieras realmente cuidando tu familia, ¿por qué se te está perdiendo? Tengo tiempo, que la casa, que los hijos, sin sacrificio no hay gloria. Es imposible. Escúcheme, han ido muriendo. Con nosotros se congregaba una mujer. Si mal no recuerdo, creo que esta mujer ya partió a la presencia de Dios. Cuando yo iniciaba el ministerio, se congregaba una mujer que era servidora, era de lo que llamamos sugieres, de los que sirven en la puerta, limpiando el altar, la tarima,
de esa gente tan importante que acomodan autos y que toda pieza es importante, es que discúlpeme, hay unos que no quieren servir en una casa de oración o de palabra porque es demasiado alto, pero si los llamo a cuidar carros es demasiado bajo. Jodas, lo que no quiere servir. Y aquella mujer, pero si usted los llama, vamos al Congreso. Señor, sí señor, venga aquí al programa para entrevistarlo. Claro, para eso nací. Aquella mujer era servidora. Su marido no tenía la misma fe cristiana, era un hombre agresor. Y cuando él se dio cuenta que la señora, ya una señora como unos 50 años, un poquito menos, iba a la iglesia, cuando ella llegaba a la casa, la golpeaba, la agredía físicamente. Y ella servía a Dios en los baños, recogiendo la basura, los chicles, recogiendo los chicles que los Saúl, los indiferentes a la presencia de Dios, llegan al templo a jartar chicle, a revisar el teléfono, y mientras estamos adorando, alabando, sanando enfermos, libertando matrimonios, estos pedazos de insolentes ponen el chicle debajo de la silla, porque él vale un pito a dónde están, porque tienen más reverencia en el servicio sanitario cuando están haciendo lo que les da la gana que en la casa de Dios cuando están delante de la presencia de Dios. Y esta mujer era de esas que les quitan el chicle, ¿sí? Así pelota de chicles le sacamos a las sillas de las iglesias, de los templos, cada 3-4 meses. Pero si cuando van entrando al culto usted le dice con botella de agua y picarita no puede entrar, se encachimban y se van. Pero en una institución pública le dicen sin eso y eso no puede entrar. ¿Qué hacen? No entran. Hemos perdido mucho, ¿no creen? Esta mujer nunca dejó de servir a Dios. Salía de su casa con una ropa, le decía al marido voy a hacer un mandado, y en una bolsa canguro de esas oscuras ella dejaba guardada el uniforme de servidora y lo dejaba escondido en un matorral cerca de la casa. Salía con una ropa, pasaba por el matorral, sacaba la bolsa negra. Esto sucedió en Martillos de Guerra, donde yo pastoreo. Pasaba donde otra amiga, se ponía la ropa de ujier con alegría y corazón. Esto me parte el corazón a mí. Y saber que hay gente que tiene el recurso para servir a Dios, hay que punzarlo y punzarlo y punzarlo y punzarlo y punzarlo hasta el día en que viera que a veces te me dan ganas de decir malas palabras aquí predicando. Hasta el día en que le dé la gana. Esta mujer pasaba, se cambiaba de una amiga, iba a servir a la iglesia, regresaba del culto, pasaba donde la amiga, se quitaba la ropa de servidora, la volvía a guardar en la bolsa canguro, la dejaba, la bolsa negra de plástico, la dejaba en el matorral y llegaba a su casa. Y así sirvió a Dios por más de 3 años. Qué fuerte, ¿no? Sin sacrificio no hay gloria. El cuarto ingrediente que veo en esta generación que trae la gloria es que dice que las vacas iban solas y no se apartaron ni a derecha ni a izquierda. Léalo. Y no se apartaron ni a derecha ni a izquierda. La generación que traerá la gloria de Dios de vuelta es una generación que tiene convicción de lo que está haciendo. No alguien que hoy comienza y mañana no está. No alguien que hoy pasa al frente con un fuego y en 6 meses hay que irlo a rescatar de la boca del infierno. Una generación que trae la gloria de Dios es una generación de convicción. Es una generación de un solo ánimo. Dios no puede poner su gloria en gente de doble ánimo. Y necesitamos que se levante una generación con un solo ánimo. Número 5, porque se me acaba el tiempo. Dice que las vacas no las guiaba nadie en el ámbito físico, pero ellas habían escuchado la voz de Dios y sabían por dónde. Qué increíble que hasta una vaca escuche a Dios. Y usted que se hace llamar cristiano de 10 años, de 15 años, profético, adorador, qué increíble que una vaca sepa escuchar a Dios que es tiempo de servir a Dios, y que usted me venga a decir que Dios todavía no le ha dicho que es tiempo de servir. ¿Sabe por qué?
Porque cuando yo tengo relación con Dios, yo sé lo que Dios está diciendo. Estas vacas tenían más relación y conexión con Dios que muchos cristianos en las iglesias. Porque estas vacas sabían lo que Dios les había pedido, sabían lo que tenían que dejar y sabían por dónde tenían que caminar. Hay cristianos que no saben lo que Dios les ha pedido, no saben lo que tienen que dejar y no saben por dónde tienen que ir. Por Dios, imposible. Imposible traer la gloria de Dios con este tipo de cristianos. ¿Sabe? Cuando yo leí esto, yo dije: Señor, dame 300 vacas de estas, de líderes. Yo con 300 vacas de estas me gano Pérez Celedón entero, en lugar de a veces un montón de gente que no sabe ni para dónde va ni qué es lo que quiere. Hay que estarlos chineando, ayudando, a que al final de cuentas se vayan por donde les dé la gana. Lo sexto que yo veo en estas vacas: esta generación de hombres y mujeres que traerán de vuelta la gloria, es que dice que iban con la carreta pegada, iban debajo del sol, caminaron más de 100 kilómetros, camino polvoriento. El arca tenía el peso, el oro tenía peso, el sol tenía peso, el camino tenía peso. Y dice que por todo el camino, léalo usted, por todo el camino no pararon de mugir. ¿Qué encontró ahí, pastor? Es apuntar. No, ojalá que apunte y ponga en acción, dientona, que toda la vida ha apuntado, tienen cuadernos llenos de apuntes. Mire, hay cristianos que han escrito más que los apóstoles de Cristo y no han hecho nada. Nada. Enciclopedias el estudio bíblico. Me preguntaron un día estos, aquí tengo en este estudio bíblico de los milagros. A ver, cuando yo pido un milagro, ¿cómo lo tengo que pedir? Creativo, asombroso, sorpresivo. ¿Qué? Tienen una enciclopedia clasificando los 100 tipos de milagros que existen en la Biblia y nunca han visto un milagro en su vida. Estas vacas van con la carga encima, pero no dejaron de mugir. ¿Qué descubrió ahí, pastor? Se llama adoración. Nunca dejaron de adorar en medio del peso, el camino, el sol, la circunstancia. La vaca no tenía un predicador al frente que le diga: levante la mano, adórele. Hermano, es que hay que estar en un culto. La gente, si usted no le dice levante la mano, no levanta la mano. Si usted no le dice cante, no canta. Si usted no le dice adore, no adora. Si usted no le dice corra, no corre. Si no viene al frente, no viene al frente. Iban bramando todo el camino, mugiendo, dice acá, todo el camino adorando, con la carga y adorando, con el sol y adorando, con el camino feo y adorando, solitas y adorando. Es que a mí me dejaron botada. Adore. La generación que traerá de nuevo la gloria es una generación que adora en todo tiempo. Y lo último que veo con esta generación de líderes, de hombres y mujeres, y cuando digo líderes no me estoy hablando solamente a la comunidad de fe llamada iglesia, estoy hablando a tu casa, a tu familia. Esta generación de hombres y mujeres que se pararán en la brecha a traer la gloria de Dios. ¿Qué es lo último que veo yo en estos pasajes que estudié en estos días? Cuando las vacas llegaron, trajeron la carreta, traían la gloria de Dios. Todo el mundo festejaba, todo el mundo gritaba. Ahí donde nacen, cuando los líderes hacen lo que tienen que hacer, cuando abren el grupo de conexión, cuando comienzan a invitar gente, cuando lo hacen todo bien y el líder espera que le estén aplaudiendo a ellos. Ay, qué bien lo hizo. Es que a mí nunca me reconocen lo bueno que hago. Dios te lo reconoce. Cuando las vacas llegaron, todo el mundo se alegró, todo el mundo las vio, todo el mundo cogieron el arca, la bajaron, cogieron la ofrenda y la bajaron, cogieron las vacas y les cortaron el pescuezo y las entregaron en sacrificio. ¿Sabe qué vi ahí? Se llama abnegación. Abnegación significa estar dispuesto a entregar todo. Es imposible que la gloria de Dios venga a nuestro tiempo cuando hay una generación que le impide entregar la comodidad de la cama. Conozco una persona que tiene una empresa pudiente, que trabaja duro todas las semanas,
Y los domingos dice: ay, yo no voy a los cultos porque es muy temprano. Pero te aseguro que si te llegara un cliente a la hora de un culto que te paga 3 veces lo que te paga cualquiera en la semana, le abrís el negocio y lo atiendes. Jehová te reprenda y Jehová trate con tu negocio para que te des cuenta que no es tu agilidad y que no es tu corazón. Ya me está dando celo esto. Las vacas, líderes que traigan la gloria de Dios, son líderes que están dispuestos a entregarlo todo. Su comodidad, sus gustos. Es que a mí no me gusta aquí. Es que a mí no me gusta aquí donde yo grabo, mucho calor, mucho. Es que a mí no me gusta, pastor, es que a mí no me gusta allá, aquel puesto. Es que a mí no me gusta trabajar con este. Un día me dijo Jesús: a mí tampoco me gustó donde nací. El rey del universo nació en un pesebre. Me dijo Jesús: es que a mí tampoco me gustó donde nací. Es que a mí tampoco me gustaban muchos de mis discípulos. Es que decía Jesús: es que yo tampoco tuve el templo que quería, ni las comodidades que quería, pero tuve abnegación. Porque el hombre y la mujer que está dispuesto a sacrificar comodidad, gustos, tiempo, agárrese, y dinero, son los únicos que podrán ser portadores de la gloria y la presencia de Dios. Estamos en tiempos donde sin su gloria, tú y yo no seremos nada. Tumores, pandemias, enfermedades, ruinas, como sucedió con los filisteos, están a punto de venir todavía más fuerte de lo que estamos ahora. Usted lo sabe. Ya estamos saliendo del COVID, todo el mundo respira bonito, todo el mundo vacunado. Ahora parece un bendito hongo negro que se agarra de donde hubo COVID. Y dicen que se agarra y es 2 veces más mortal que el que se acaba de ir. Señores, no estamos saliendo, esto se está poniendo peor. Con gloria o sin gloria. La gente que se quede sin su gloria será visitada por los ratones y por la peste. Será visitada por las plagas y la enfermedad. Este es un llamado profético para una generación de cristianos que han estado durmiendo el sueño de los justos. Y que hoy, como profeta de Dios, como trompeta de Dios, vengo a decirte: es tiempo de volver a traer la gloria de Dios a mi vida, a mi casa, a mi familia, ministerio y territorio. Padre, yo te doy gracias en este día por esta palabra. Yo la recibo en mi corazón. Te pido, Señor, que esta palabra sea carne en mi vida. Te pido, Señor, que pueda tener la obediencia y esforzarme para seguir jalando la carreta, para poder ser esa vaca que tú necesitas y no ese hombre. Yo, Señor, ayúdanos a no andar buscando nombres y renombres, sino que ayúdanos, Señor, para buscar propósito y asignación. Padre, ayúdanos para sacrificar nuestros gustos, nuestra comodidad, nuestro tiempo y nuestro dinero en pos de que tu gloria sea llevada a nuestra casa, familia, territorio, países, el mundo. ¿Por qué no? Señor, muchos cristianos quieren ir al mundo. Padre, llévame al mundo a predicar tu evangelio. Si supieran, Señor, lo que son 36 horas de vuelo por aeropuertos, lo incómodo que hay que vivir, lo complicado que es, las hambres que a veces hay que pasar, las noches que hay que pasar. No, Señor, estamos hablando utópicamente. Padre, Espíritu Santo, toca los corazones de muchos que están dormidos hoy, para que esta palabra entre a sus corazones, desbarate comodidad, desbarate filosofías, desbarate pensamientos. Señor, hoy te ruego, como profeta de Dios, levanta una generación de hombres y mujeres con las características proféticas de estas vacas, que puedan cargar tu gloria, que puedan llevar tu gloria, y que podamos, Señor, traer una reforma y un avivamiento en los últimos tiempos. Despierta a los cristianos, despierta a tu pueblo, Señor, para que no sean 2 o 3, sino que seamos multitudes cargando tu presencia. Es entonces y hasta entonces donde podemos ver esa reforma y ese avivamiento que tanto hemos oído y tanto hemos hablado. Imposible con la generación de Saúl. Indiferencia, frialdad, comodidad, irrespeto. Imposible. Necesitamos la generación de estas vacas proféticas que están dispuestas a entregarlo todo con tal de traer tu gloria a nuestro territorio. Yo te doy gracias, Señor, en este día. Bendigo cada persona que nos mira. Bendigo su casa, su familia, sus hijos, sus finanzas, sus empresas. Padre, también te pido que si tienes que tratar con alguno de ellos, apriétalos para que se den cuenta que no estamos predicando papaya, sino tu palabra.
y que tu palabra es fiel y verdadera, y que tú vas a cumplir lo que tienes que cumplir, y que tú vas a llamar a quien tienes que llamar. Les bendigo yo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y espero que esta palabra sea una palabra que entre hasta lo más profundo de su corazón, que no puedan dormir, que tengan sueños, visiones, que tengan, Señor, pesadillas, pero que ellos no puedan estar tranquilos hasta que respondan al llamado de la carreta, la generación que carga una gloria nueva, fresca, una gloria mayor. Te doy gracias, Padre, por este tiempo, por esta oportunidad, por esta plataforma, por cada uno de los que aquí están ayudándonos, Señor, en producción, en sonido, en luces, en cámara. Gracias por todos los de edición, los que están aquí, los que están en otras partes, que se suman en esta producción, que la gente piensa que es chimpumpás, tortillas, papás. No, Padre, yo bendigo a cada uno de estos que han tomado posición de vaca profética para sacrificar, para poner su hombro. Padre, habrá recompensa sobre aquellos hombres y mujeres que han puesto sus hombros y la mano en el arado. Yo te bendigo, Señor, te doy gracias en este día. Bendigo la iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.